Lo que acabáis de escuchar es el concierto en si menor para 4 violines y violonchelo, el opus 3, es decir, el estro armónico de Vivaldi. Bien, ahora ya se acaba el concierto, ahora vamos a pasar con los temas, los temitas, ¿vale? Temas tenemos unos cuantos hoy, que lo sepáis. Bien, el primero de ellos es, lo tenéis delante, es el tema este de Vidal Quadras, que todavía no se sabe quién trató de asesinar, afortunadamente no le asesinó a Vidal Quadras el pasado mes de noviembre. De la mocromafia, yo jamás había oído hablar de esto hasta que he leído esta noticia. Contrató al sicario lapidador para matar a Alejo Vidal Quadras. Enviaron para ejecutarlo a Meretz Ayeri, que había asesinado ya a un confidente lapidándolo. Tras el atentado, Meretz amenaza a su contacto en la mocromafia, que no mocro, por su resistencia a abonarle el pago. Sería el primer atentado de esta mafia contra un español. La orden vino de la mocromafia, no el encargo, pero sí la orden. Uno de los jefes de esta organización, que se ha hecho fuerte en Holanda, pero que también tiene extensiones en Francia, pensó que Meretz Ayari, un francés de 27 años de origen tunecino con residencia en París, era el sicario adecuado para pegarle un tiro a Alejo Vidal Quadras, porque ya había demostrado su crueldad y su destreza en estas lides, según fuentes conocedoras de la investigación. Ayari había asesinado unos meses antes a un confidente por haber traicionado los intereses de una de las estructuras dedicadas al tráfico de droga y al blanqueo de capitales más peligrosas de Europa, y en aquella ocasión lo había hecho de forma eficiente. Había acabado lapidando al traidor de un modo tan brutal que su cadáver resultó bastante irreconocible. Lo hizo así por dos motivos, según los expertos: para intentar dificultar la obtención de pruebas y sobre todo para mandar un mensaje a quien se atreviera a seguir sus pasos. Bueno, esto parece parece una mafia de película de James Bond, como podéis ver. Pero mafia de película de James Bond, pero de las últimas. Tipo Quantum, ya sabéis, ¿no? El historial de Ayari está repleto de delitos con y sin violencia, atracos, hurtos, palizas, desde que era prácticamente un niño. Vamos, que es una joya, el tal Ayari que es una joya. Y tiene registros prácticamente por todo el mundo. Los tiene en Grecia, en Turquía y en Abu Dhabi. Es un asesino nato, aseguran las fuentes consultadas, que no están seguras de tener todo su perfil verdadero encima de la mesa. No están seguras de que la muerte del confidente y el intento de asesinato de Vidal Quadras sean sus únicos crímenes de sangre. Arrastraba una orden de búsqueda y captura desde Francia y ahora tiene activada otra desde España, desde donde logró escapar vía Portugal. En estos momentos es uno de los asesinos incluidos en el fichero rojo de Interpol de los prófugos fugados y puede ser detenido en 169 países. Si lo localizan, obviamente, claro. El intento de asesinato de Vidal Quadras sería el primero de esta organización mafiosa en nuestro país no relacionado con ajustes de cuentas internos, y desde luego sería, que se sepa, el primer ordenado contra un ciudadano español. No ha trascendido por el momento quién realizó el encargo, pero los investigadores, que siguen la pista de Irán, trabajan sobre la base de que el atentado se preparó en 3 meses, poco tiempo para lo que suele ser habitual. Desde luego, muy profesional no parecía, porque ni siquiera le remató. Esto ya lo vimos aquí hace mes y pico, una cosa así, a finales del año pasado. Le dejó con vida, afortunadamente, pero no era lo que él perseguía acabar con él. Bueno, ¿dónde me he quedado? Que me he perdido. Vale, aproximadamente en aquellos días Vidal Quadras le había preguntado a un eurodiputado compañero suyo, también comprometido contra el régimen iraní, cómo se sentía cuando salía a la calle, si miraba alrededor o se giraba cuando oía pisadas. Semanas después, recoge La Vanguardia, su amigo entendió el porqué de la pregunta y su gravedad. Aquí está. La mocromafia, que tiene un nombre perfecto, una mafia que se llama Mocro, no sé qué significa Mocro, pero el nombre es feo de narices, es un nombre de mafia. Una organización asociada a grupos criminales de origen magrebí que luchan por el control del tráfico de droga en el norte de Europa. Es poco conocida en España, aunque los especialistas vaticinan que en pocos años la potencia que demuestra en Holanda, donde ha convertido a la sociedad en un infierno, podría trasladarse a España. Empezó la conexión iraní. Empezó a formarse en los años 80 del siglo pasado y fue reforzando sus posiciones con el cambio de milenio, cuando los barcos que operaban en Rotterdam entraron en contacto con los cárteles de cocaína de Iberoamérica. La primera vez que concitó la atención internacional fue el 6 de julio de 2021. Cuando fue tiroteado en Ámsterdam el periodista experto en investigación Peter R. de Vries, uno de los reporteros más reconocidos de los Países Bajos. Después de eso se supo que decenas de jueces holandeses están amenazados y que el primer ministro del país, Mark Rutte, había tenido que dejar de desplazarse en bicicleta porque le tenían como objetivo.
Mira, a este le pasó lo mismo que a mí, pero a él porque le querían matar los terroristas y a mí porque me lo han robado. Pero vamos, esencialmente también Mark Rutte y yo en esto hemos ido de la mano. Y trascendió que su descaro es tan espectacular que las amenazas de secuestro realizadas a la princesa Amalia de Holanda, la hija de los reyes Guillermo y Máxima, hicieron que la heredera quedara confinada en el palacio. En España, el primer muerto registrado causado por la mocromafia que se sepa fue Ebrahim Boutsm, un holandés de origen marroquí apodado El Carnicero. Podéis imaginar. Por la profesión de su padre. No era por lo que os imaginabais. Ahí lo veis. Cuyo cadáver apareció hace un par de años en Chiclana de la Frontera. Los ocupantes de un Kia Sportage de color rojo lanzaron su cuerpo a un camino apartado y se dieron a la fuga. Poco después trascendió que 5 personas procedentes de Holanda habían sido detenidas por cumplir el encargo de asesinarlo, y se supo también que quien había puesto precio a la cabeza del carnicero era Ridovan Taghi, jefe de una de las familias de esta mafia en los Países Bajos, el mismo que había amenazado a Peter R. de Vries. Curiosamente, Taghi tiene vínculos con el régimen iraní. El diario Telegraph, que es el principal de los Países Bajos, publicó hace unos años que antes de ser encerrado en lo que ha sido bautizado como la Alcatraz holandesa, Taghi había ayudado a Irán a realizar ejecuciones en Europa. Aquí ya poco a poco van uniéndose, como veis, los puntos. Pero aunque eso todo no es óbice ni cortapisa, no es el quien se ha estado moviendo personalmente por nuestro país. Quien fue detenido el 25 de enero en España fue el rival de Taghi, Karim Bouyakrichan, el hombre más buscado en los Países Bajos, que dirigía desde Marbella un impresionante imperio de narcotráfico y de blanqueo de dinero, heredado de su hermano, que pagó con su vida. Dicen el error de haber perdido un cargamento de coca. El interés de la mocromafia en España en los últimos tiempos es directamente proporcional a la posición geográfica de un país que está en el camino hacia el norte, en la ruta africana abierta para traer la droga, ejemplo desde Colombia. Sin embargo, no puede afirmarse a estas alturas de la investigación que alguno de esos criminales, tampoco hasta ahora asentado en España, esté relacionado en el atentado de Vidal Quadras. Las autoridades francesas, país de origen del sicario, también investigan si la orden pudo partir de su territorio. No se trata de organizaciones que manden a grupos de sicarios, siempre los mismos, a ejecutar un delito, sino que suelen variar hasta el punto de montar una infraestructura mayor o menor para cada asunto. Por lo menos así se habría conducido en ese caso. En principio, el primer movimiento cronológico registrado públicamente en la preparación de este atentado es el de la compra de la moto que fue utilizada por Meret Sayari para perpetrarlo. La moto la vemos ahí como quedó porque luego le metieron fuego. Esto es a las afueras de Madrid, en Fuenlabrada, concretamente. Para adquirirla, el grupo contactó con Adrián Ruiz, un joven de 22 años, natural de Mijas. Mijas está en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, que se desplazó a Madrid para obtener una BMW matrícula no sé qué, no sé cuántos, con su DNI, aunque no consta que él supiera conducir. Le dieron 4.000 euros y una compensación personal de 500 y le pidieron que contratara un seguro de un mes, desde el 14 de octubre hasta el 19 de noviembre, para evitar problemas si se producía un accidente. Adrián Ruiz se puso en un compromiso no por comprar el vehículo exactamente, dado que el alegado no sabía para qué lo querían, sino porque algunos miembros del grupo utilizasen su documentación de manera fraudulenta y porque, tal y como le ordenaron, puso una denuncia falsa alegando que el vehículo le había sido robado. Fue el venezolano Gregoli Beriguera quien le pidió a Adrián Ruiz que localizase y comprase la moto. Se conocían ambos, que se sepa, de haber trabajado juntos como camareros en un chiringuito de la playa. Greg, que viajaba frecuentemente a su país y a Italia, tenía relación con el mundo de la droga y por eso conocía a Sami Bekal, alias Pacho. Bekal, a quien se ha atribuido hasta ahora el papel de cerebro del grupo, es considerado el organizador de la infraestructura en España. Es quien conoce a delincuentes de mayor o menor relevancia relacionados con el mundo de la droga en Ceuta y Melilla y en algunas localidades del sur de España, y es quien financió el atentado utilizando para cubrir sus huellas cuentas que no son de su propiedad o procedimientos en los que utilizó intermediarios. También Bekal tirará de Nayara Gómez, un delincuente malagueño huérfano de una mujer checoslovaca que falleció al darle a luz y de un padre español al que apodaban el Sirio, que pasó los primeros años de su vida en la comuna Beneficio, en las Alpujarras. Bueno, como veis, esto da para una película. 3 semanas antes del atentado, Meret Sayari, Sami Bekal y Nayara Gómez se citaron en la localidad de Lanjarón esto está en Granada, para organizar los detalles del atentado. Bekal escogió el hotel balneario para alojarse, mientras Nayara Gómez reservaba una habitación en un modestísimo establecimiento de la localidad.
en la que se registraron él y Merez Ayari, que tuvo que aportar sus datos a pesar de resistirse inicialmente. Becal llegó a Lanjarón el 15 de octubre y Gómez y Ayari lo hicieron el 17. El sicario fue renovando su estancia durante al menos 4 días más, mientras, según ha publicado el Confidencial, todos utilizaban una planta baja alquilada por el antiguo hippie, que conocía la zona porque era allí donde vivía. El 6 de noviembre, 3 días antes del intento de asesinato, el financiador del operativo, Becal, ingresó al sicario 250 euros en una cuenta de un banco español para que pudiera cubrir algunos gastos. A Nayara Gómez y Merez Ayari, la policía les tendría identificados en las grabaciones de los comercios de las calles del barrio de Salamanca realizando guardias, y tendría probado que el sicario, el día antes de efectuar el disparo casi mortal, conducía la moto, perdido por el camino de la Zarzuela, donde preguntó cómo podía llegar al hotel donde tenía pensado quedarse. En esos momentos, el coordinador del atentado, Becal, abandonaba España, probablemente tomando un barco que le llevaría a Marruecos. A las 13:30 del 9 de noviembre, los testigos identificaron a un hombre joven de 1,75 de altura, vestido con vaqueros y con un jersey azul, como la persona que había apuntado con una 9 mm Parabellum a la cabeza de Alejo Vidal Cuadras. Erró el tiro, que iba a la parte superior, porque el político realizó un gesto y la bala le atravesó las mejillas tocando poco hueso. A ver si va a volver, le decía a los transeúntes que intentaron ayudarlo y que reclamaron las ambulancias. Carmen, su mujer, harta de llamarle sin respuesta, le reprochó que se llevara el teléfono a sus paseos diarios para no cogerlo, sin saber que quien estaba al otro lado del aparato era una de las sanitarias que se llevaba a su marido al hospital. Apenas 2 horas después, a las 15:39, la policía municipal avisó a la Policía Nacional de la existencia de una moto quemada y abandonada en la calle Canario de un polígono de Fuenlabrada, a media hora de donde se produjo el disparo. Quien la quemó no realizó un trabajo eficiente porque no destruyó el número de bastidor. Se ha publicado que 8 días después Nayara Gómez mandó al coordinador un mensaje en el que decía misión cumplida. No está muy claro por qué tardó en efectuar esa comunicación, aunque sí se sabe que él o su pareja, una británica que no parece que supiera lo que ocurría, fueron quienes llevaron al sicario hasta la frontera portuguesa para que pudiera escapar. Después quedarían registrados los mensajes amenazantes que Merez Ayari envió a su contacto con la Mocromafia, por su resistencia a abonarle el trabajo, probablemente porque no había conseguido el objetivo, obviamente. Claro, le habían pagado por matar a este hombre, no por dejarle con vida. Porque además, en este caso, podrían terminar trincando a muchos más. Ahí no fue dejando más que miguitas para la policía. No se ha sabido nada más de él ni de Becal. El 21 de noviembre, Nayara Gómez y su pareja fueron detenidos. También lo fue Adrián Ruiz. El tiempo de saberlo fue el que tardó Greg Oliver Higuera en correr al aeropuerto de Barajas para coger un avión a Venezuela con un billete que pagó con dinero en efectivo. Nayara Gómez está desde entonces en prisión, donde tiene tratamiento de FIES, es decir, de preso peligroso. A Oliver le pillaron el pasado 17 de enero intentando cruzar de manera ilegal la frontera con Colombia, país en el que la Mocromafia tiene amigos de conveniencia. Lo hizo a la altura de la localidad de Villa del Rosario y allí le esperaba el sobresalto de saber que pesaba sobre él también una alerta roja de Interpol por terrorismo. La investigación, repleta de interrogantes, continúa. El principal, averiguar quién hizo el encargo y por qué. Es decir, qué es lo que todavía no sabemos. Esa es la realidad. Poco a poco, la policía va tirando del hilo y va sacando cositas. Pero no tenemos ni idea ni por qué le atentaron contra él, ni exactamente quién ordenó eso. Sabemos quién disparó, cómo se organizó, es decir, de toda la historia conocemos la parte final, pero no todo lo que está anteriormente, que es realmente lo importante. El principal, averiguar quién hizo el encargo y por qué. Fuentes de seguridad nacional alegaron desde el principio que no se aprecian datos concluyentes que apunten a la participación de un gobierno extranjero en el atentado. Por ahora no se aprecian, esa es la verdad. Añadían que el gobierno iraní se empleaba en asesinar a otro tipo de personalidades y que, desde luego, no fallaba. Con este análisis intentaban reconducir la tesis expresada con toda rotundidad por Vidal Cuadras de que había sido el régimen iraní que se encontraba tras el intento de eliminarle. Un gobierno que, además, 6 días antes del tiro le había señalado en su canal de televisión para españoles y que en otras ocasiones ha hecho tratos con al menos una de las familias más potentes de la Mocromafia para que ésta ejecute sus asesinatos. Los expertos policiales creen que ese puede ser el caso y ahondan sobre esta y el resto de opciones. Bueno, como veis, el tema se sigue investigando y yo me alegro, lo viene a demostrar además lo buena que es la policía. Y por lo que habéis podido ver, aquí podría terminar saliendo casi una serie, ¿eh? Vamos a ver, que esto termine, pero según uno va leyendo
y viendo nombres y relaciones entre ellos, bueno, ya solo la macromafia. De hecho, dan ganas de buscar. Yo a raíz de leer esta noticia, pues que la han subido esta misma tarde, ¿eh? No os penséis que la han dejado ya. La mafia, que ya hay material desde hace tiempo, ¿eh? La mafia que opera en el corazón de Europa, la macromafia de controlar el narcotráfico, bla, bla, bla. Bueno, aquí aparece la noticia esta del mundo. En fin, que algo me dice que en los próximos años vamos a ver mucho a esta gente, por desgracia, es decir, porque como se ve son unos malvados sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Y, en fin, gente extremadamente peligrosa. Al final, juntas prohibición del comercio de droga, mucha cantidad de dinero y gentuza de este estilo, y lo que te sale, claro, son mafias que te pueden poner un país en jaque. Bueno, en Holanda las cosas están con este tema, están muy delicadas, como acabamos de ver. Así que bueno, la cosa va lenta, pero al menos va, y eso es lo importante.